Una figura humanoide que no es de nuestro mundo entró a mi cuarto. Se paró al pie de mi cama y yo vi claramente cómo, sin tocar una silla, hizo que ésta se girara. Se sentó en ella. Allí estuvo un momento. Luego se puso de pie y de nuevo, sin tocar la silla, ésta giró por sí sola. Se acomodó como estaba en un principio y, para finalizar, este ser atravesó la puerta como si nada. Hola comunidad, mi nombre es Cristel y esto que les voy a contar me pasó cuando apenas tenía 8 años. No recuerdo la fecha exacta de ese incidente, pero sí recuerdo muy bien que era el mes de diciembre. A eso de las 7:30 de la mañana yo estaba aún en mi cuarto dormida. Sin embargo, me desperté porque sentí que alguien entró a la habitación. Cabe mencionar que mi casa es de 2 pisos y mi cuarto era el de la segunda planta. Estaba hasta un rincón. Era el último cuarto, por lo que no había forma de subir sin ser visto por alguien en casa. Además, en mi cuarto había un pequeño balcón, del cual no había manera de subir o bajar, porque ese balcón sí está muy alto. Sin embargo, lo que haya sido eso entró a mi cuarto y me despertó. Pero lo curioso de este asunto es que no entró por la puerta principal, sino por la puerta del balcón. Mi cama estaba en la mitad del cuarto, y en la entrada principal no había una puerta física. Solo había una cortina corrediza de tela en color azul con cisnes. Por lo que cuando yo vi al ser que entró a mi cuarto, sabía que él llegó desde el balcón. Pero lo raro era que la puerta de ese balcón estaba cerrada. Cuando yo desperté lo vi claramente frente a mí. Era un ser todo blanco. No se le veía bien el rostro. Era alto y comenzó a caminar hasta el pie de mi cama. Ahí se detuvo y se me quedó viendo fijamente, pero no dijo ni una sola palabra. Después de un breve momento, esa cosa siguió caminando y se detuvo donde estaba una silla con una mesa. La silla estaba puesta viendo hacia la puerta del balcón. Sin embargo, al estar este ser frente a la silla, yo nunca vi que la tocara, y de pronto esa silla giró sola, quedando de frente, y ahí ese ser se sentó frente al televisor. Yo solamente me quedé viendo a aquella figura humanoide. No sabía qué hacer. Estaba aterrada. Ahí se quedó sentado un momento, y luego ese ser se levantó. De nuevo, yo nunca vi que tocara la silla, y esa silla volvió a girar sola. Quedó acomodada como estaba al principio. Yo no sabía qué pensar, tampoco podía gritar, y entonces ese ser comenzó a caminar. Dio unos cuantos pasos, y luego se volvió a detener a mitad del cuarto, justo al pie de mi cama. De nuevo volteó a verme, me miraba fijamente, pero no decía ni una sola palabra. Después giró su cabeza y volvió a ver la puerta del balcón, y empezó a caminar lentamente. Yo no le quitaba la vista de encima, y entonces me di cuenta cómo ese ser traspasó la puerta, como si ahí no hubiera nada. Inmediatamente yo me levanté de la cama. Estaba muy aterrada, pero aún con todo ese miedo del mundo decidí abrir la puerta del balcón. Salí afuera, pero no había nada. Por más que busqué, no vi a nadie. Y lo extraño fue que a partir de ese día a mí me empezaron a pasar muchas cosas extrañas, que hasta la fecha a veces veo cosas que pasarán en el futuro, algo así como si fueran premoniciones. No obstante, cuando estas cosas me pasan me consumen todas mis energías y no sé por qué. También he hablado mucho de esto con las personas, pero nadie me cree. Me dicen que de cuál fumé, y veo cómo se empiezan a burlar de mí. Por eso casi no me gusta comentarlo con nadie. Pero encontré este podcast y me sentí con la confianza para contarles lo que me pasó. Tengo muchas cosas más para contarles. Por lo pronto lo dejaré hasta aquí. Espero escribirles pronto. Buenas noches y muchas gracias por escucharme. El niño que se aparece en el portón. Mientras quitaba una cadena para abrir un portón, empecé a escuchar que un niño pequeño lloraba. No le tomé importancia porque pensé que seguramente sería de alguna otra finca. Pero de nuevo lo volví a escuchar muy cerca de mí. Cuando alucé con mi linterna para ver qué sucedía, entonces fue que lo vi. Esa noche conocí cómo se siente el verdadero terror. Hola comunidad de este podcast, yo soy de Colombia.
Les voy a contar una experiencia que sucedió allá por el año 2008. Esto pasó en el departamento de Magdalena. En ese tiempo las cosas estaban muy calientes y hubo ciertas personas que fueron culpables de cometer una tragedia. Ellos desvivieron a una familia completa, compuesta por el papá, la mamá y un niño pequeño. Y a raíz de esta tragedia sucedió algo paranormal, pues con el pasar de los años se decía que ese niño penaba en el portón de una finca, precisamente donde se habían llevado a cabo esos hechos. Y bueno, pues lo cierto es que de esas historias que se decían fueron comprobadas por mi hermano. Una noche él tuvo que salir de casa. Agarró su burro y se fue a comprar un medicamento para mi papá. Esa noche coincidía con que era temporada de lluvias y la oscuridad parecía ser más penetrante de lo habitual. Aún así mi hermano salió para ir por ese medicamento y precisamente al llegar al portón donde está esa finca, empezó a escuchar que un niño lloraba. Lo que se le hizo extraño fue que su llanto era muy fuerte y además lloraba con mucho sentimiento. Lo primero que él pensó es que seguramente se trataba de un niño de alguna otra finca, pero luego al acercarse a la cadena del portón para abrirlo, otra vez volvió a escuchar ese llanto. Esto no pinta para nada bueno, pensó, y para su suerte, volvió a escuchar ese llanto muy cerca de él, y cuando miró entre los matorrales y alumbró con su linterna, vio claramente cómo venía un niño llorando y gateando hacia él. Enseguida se montó en el burro y le ordenó que saliera de ese lugar, pero el burro estaba paralizado. Él también estaba mirando cómo se acercaba aquella alma en pena. Solamente paraba bien sus orejas, pero no dio ni un solo paso. Como mi hermano nunca lo hizo moverse, a pesar de que intentó de todo, con mucho miedo tomó la decisión de bajarse. Apenas si tocó la tierra, empezó a correr entre el monte. Como podía, se iba abriendo paso entre las espinas. No se detuvo para nada, y casi corriendo llegó a la casa. Cuando llegó, mi madre lo vio todo asustado y con una cara pálida. «¿Qué tienes, hijo, que estás de mal color?», le preguntó. Mi hermano la escuchó, pero estaba completamente mudo. Ni alzar bien la mirada podía. Después de un rato, ya que se le había pasado el susto, entonces fue que contó todo lo que le había pasado. Y hasta la fecha dicen que ese niño aún sigue penando en ese lugar. Les agradezco por tomar en cuenta mi experiencia. Les mando un saludo desde Colombia. Buenas noches.